Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Gracias por continuar con nosotros. En breve tenemos a una persona que ya se ha convertido en un colaborador consuetudinario de este espacio a nivel Carrosario Más Cerca, un hombre que sabe de gestión humana, que sabe cómo usted debe desempeñarse, cómo debe tratar sus compañeros de trabajo o sus colaboradores. Estamos hablando de Rafael de Peña, es experto en gestión de talento humano y en el día de hoy viene a desarrollar una parte fundamental. Para usted tener jefe, o ser parte de un equipo de trabajo, tiene que desarrollar un proceso y ese proceso lleva entrevistas de trabajo. Entonces vamos a hablar con él cómo ser exitoso al momento de realizar una entrevista de trabajo. Rafael de Peña, buenas noches. Buenas noches, Marisol, Vicente y a la audiencia, ¿verdad? Que está siempre todas las noches ahí pegado a los diversos medios digitales y tradicionales y siguiendo este espacio más cerca. Sobre el tema de la entrevista laboral, los reclutadores, los gestores de capital humano, ¿verdad? Buscan el personal idóneo. Cuando hablamos de idóneo, es la persona que más se adecue a lo que la empresa anda buscando, ¿correcto? Sí. Para eso ellos corren un proceso de depuración. Sí, porque ya una vez que ya te llamaron por una entrevista, ya es un paso muy... Ya tú estás como en la recta final. Claro. Que es lo que se decide si lo logra o no. Exactamente. Algunos expertos dicen que es un 50%, otros dicen que es un 70%. Independientemente de, el factor aquí es que de ti en la entrevista laboral depende si te contratan o no. Porque si te llamaron, fue porque tú aplicaste con tu currículum y tu currículum se adaptó a lo que la empresa anda buscando. Entonces, ¿qué sucede? Hay pruebas, hay evaluaciones, pero en la entrevista muchos candidatos se quedan. Sencillamente no pasan o fracasan en el intento de entrar y formar parte de esa empresa para la cual está aplicando. Hay algunas recomendaciones que nosotros trajimos en el día de hoy para que podamos de manera exitosa convencer a ese reclutador y entrar y formar parte entonces de la empresa, como muy bien señalaba Marisol. El primer error que cometemos es que no hacemos nuestra tarea, no investigamos sobre la empresa para la cual estamos aplicando. A veces, por ejemplo, yo como reclutador recibo un candidato y le digo... ¿En serio? Sí, recibo un candidato y le pregunto, ¿investigaste sobre nosotros? ¿Sabes a la vacante para la cual aplicaste? Y dice él o ella, ay, don, yo he aplicado a tantos empleos que yo ni sé. Ajá. Sí, realmente. ¿Es verdad? Ya es con poco conocimiento sobre la empresa. Lo primero es, si te llamaron de una empresa por teléfono, tú preguntas a la persona que te llamó para la entrevista, ¿de dónde me hablan? ¿Dónde está ubicada? Toma los datos, las notas. Tienen página web, tienen Instagram e investiga sobre la empresa. Porque probablemente el reclutador te pregunte sobre temas relacionados a la empresa. Debe de investigar la filosofía corporativa, debe de investigar los productos, los servicios que la empresa vende o comercializa. Porque si tú en la entrevista demuestras conocimiento de eso, quiere decir que eres un candidato que tienes interés, que eres proactivo. Y eso a nosotros, los gestores de capital humano, nos encanta. Eso es lo primero que recomendamos. Lo segundo, muy importante también, es llegar temprano. La mejor impresión que tú puedes tener en una entrevista laboral es llegar temprano. He tenido casos de personas que llegan 1 hora tarde, 15 minutos tarde, 20 minutos tarde. Si vas a llegar tarde, llama y pide disculpas, pero lo ideal es no llegar tarde. Si eres una persona que tienes problemas con la planificación del tiempo, investiga dónde está la empresa. Si te toma 40 minutos llegar, entonces planifícate y sal con 1 hora y media de antelación. Porque también los reclutadores valoramos esa parte y si yo veo que una persona llega tarde, eso puede ser un preludio de la trayectoria de esa persona. Puede que no, pero puede que sí. Sea una persona que a nivel trayectorial, a nivel de su desempeño en el trabajo, vaya a llegar tarde también. Okay. Es un problema también por el tiempo que te hace perder. Correctamente. Que siempre el tiempo es muy importante a la hora de tu evaluación, que hay que pensar eso también. Claro. Y la impresión. Y respecto a la apariencia física, porque esto es un tema que muchos dominicanos a veces lo tienen en la cabeza, que a veces van demasiado dependiendo, pero yo creo que a veces eso mucho depende del ámbito. Correcto. No es lo mismo si tú vas a, por ejemplo, una entrevista laboral en una institución financiera, un banco, o una aseguradora, qué sé yo. Sí. O cuando tú vas a entrevista a un lugar de marketing y de publicista. O, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una entrevista en una posición docente. O sea, ¿cuál es el protocolo de vestimenta?
Lo ideal es investigar el tipo de empresa y dependiendo del tipo de empresa tú adaptas tu vestimenta. Sin embargo, hay un protocolo estándar que es el protocolo semiformal o casual. Tú puedes ir, por ejemplo, con una camisa, en el caso del caballero, sin o con chaqueta y con un pantalón. De vestir, como uno le dice. Sí, un pantalón de vestir, exactamente. De tela. De tela. Que no sea jean. O puede ser un pantalón casual, que sea casual, pero que no sea jean. No se recomienda jean. Si es neutral. Ahora, si te das la oportunidad de investigar el tipo de empresa, tú puedes ver, identificar el código de vestimenta y puedes ir vestido. Mi recomendación como reclutador para los caballeros es camisa, puede ser con o sin corbata dependiendo de la entidad, chaqueta y un pantalón de tela. Y para las jóvenes, las mujeres, no ir muy maquillada, no ir muy escotada. Recomendamos una ropa semiformal o una ropa no tipo muy traje, ceñida. no muy ceñida al cuerpo. Una ropa tipo traje sastre. Con la rodilla cubierta. Sí, puede ser con la rodilla cubierta. Sí, porque tú le dices que por encima de la rodilla, entonces se la ponen a mitad del muslo. Exactamente, muy por encima. Exactamente. Hay que ir lo más recatado posible, ¿no? Porque recordemos que en la entrevista estamos vendiendo un perfil profesional. Y es importante tomar en cuenta eso. Y los reclutadores respetables que conocen el proceso, cada uno de esos detalles lo toma en cuenta para tomar la decisión. La llegada temprano, la forma como te expresas, tu lenguaje no verbal, cómo vas maquillado, cómo vas arreglado, todo eso se toma en cuenta. Y cuando una persona no tiene muchos recursos económicos, es una persona muy humilde, pero que ha logrado prepararse, Sí. pero los recursos no le dan más allá para ir bonito y presentable a una entrevista. ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo básico que debe hacer para que su puntuación sea positiva para ingresar a la empresa? El reclutador no exige que vayas de Gucci, ni de Armani, ni de Oscar de la Renta. Sencillamente ropa limpia y bien acicalada. Tú puedes irte con una camisa, qué sé yo. Hay una marca que se llama McGregor. Sí, pero hasta del agacho te butí. Cualquiera. Lo importante es que esté bien acicalada, bien planchada, bien presentado. Es importante. Yo he contratado candidatos por el impacto que me dan, por lo bien acicalado que van y no tanto por la ropa de diseñador, sino porque se ve sencilla y se ve que se dedicó tiempo a acicalarla, a plancharla y a arreglarla para llegar bien presentado a la entrevista. Pero hay ahora una corriente donde la gente no quiere planchar. Sí. Y toma la ropa de la percha y a veces hasta de la lavadora y se la pone. ¿Qué posibilidades tiene una persona que va así? Yo tumbo puntos. Si yo veo que la ropa no está bien acicalada, yo le quito puntos al candidato. Yo valoro Aunque todo. sea un cerebro. Sí, porque es que... ¿Por qué? Hay un tema aquí importante. La entrevista laboral es una parte del proceso, pero no es el proceso completo. O sea, yo tomo en cuenta eso y lo valoro y lo sopeso. Pero hay personas que son lo suficientemente inteligentes y talentosas, pero de repente no tienen la actitud o la disposición de implementar ese talento. Entonces, hasta la actitud que la persona presenta. Por ejemplo, el lenguaje no verbal también es otra cosa que se recomienda, el contacto visual. Es importante tener contacto visual con tu entrevistador. Exactamente, pero es difícil porque tú miras a la persona a los ojos, es incómodo. Entonces, lo que recomendamos es contacto visual aquí, en esta parte de acá. Es una de las recomendaciones. En el entreceja, para la gente que nos escucha por radio, el contacto visual se puede lograr mirando en la parte del medio de la frente. Exacto. Entre eja y eja. Exactamente, en la entreceja, como llamas tú. En la nariz puede ser, un punto de la nariz también. Puede ser un punto importante para poder identificar y tener contacto visual con el entrevistador. Y un contacto visual relajado. Tú puedes bajar la vista, subir la vista, porque no vas a estar constantemente ahí como en atención. Si tú estás muy rígido, también es malo. Sí. Porque yo conozco personas que se ponen tan tensa que hasta pestañear le cuesta. Correcto, es bueno relajarse y la mejor manera de relajarte antes de la entrevista laboral es ensayar. Hay preguntas incluso que son clásicas, son clichés. Por ejemplo, muchas veces el entrevistador te pregunta, ¿qué sabe de nuestra empresa? ¿Cómo te visualizas de aquí a 3, 6 meses? ¿Por qué tenemos que contratarlo a usted? ¿Cuál es la ventaja competitiva que usted nos va a dar si nosotros lo incluimos? ¿Tuvo tiempo de investigar los productos y servicios que vendemos? Esas preguntas son básicas. Entonces, las personas que van a entrevista se pueden googlear y buscar muchas que hay en internet.
pueden buscar esas preguntas y ensayarla en base a la empresa para la cual estoy aplicando, de manera tal que cuando te encuentres con el entrevistador y él te haga una pregunta similar, tú tengas ya la información y estés equipado para responder. Correcto. Yo sé, a veces es muy difícil manejar el lenguaje no verbal, pero el problema yo también aquí es el lenguaje verbal. ¿Es conveniente hablar mucho o es conveniente hablar poco? ¿O solamente ceñirse a lo que a lo que le están preguntando? Excelente pregunta y la tenemos dentro de las recomendaciones, Vicente. Mira, un error que cometen, y escuchen también, un error que cometen muchos candidatos es que interrumpen al entrevistador. Lo que recomendamos es llevar el ritmo de la conversación sobre la base de cómo lo lleva el entrevistador. Si el entrevistador habla mucho, solamente circunscríbete a escuchar lo que él dice y a responder la pregunta. Si él te da un espacio dentro de la interacción para que tú entonces hables, hablas. Si muchas veces, depende del estilo, hay entrevistadores que te dan toda la información y te preguntan al final. Pero lo más importante es hacer esa interlocución sobre la base de cómo lo hace el entrevistador. Ni hablar mucho ni hablar poco, solamente lo adecuado, no quedarte callado y hacer énfasis en responder las preguntas que te hacen y no sobrevenderte. Como muchas veces queremos demostrarle al entrevistador la sabiduría. Sí, que somos Superman sin capa junto con la Liga de la Justicia y entonces el sobrevenderse tampoco es recomendable. Una última cosa, porque yo esto lo sé por la clase que yo tuve de locución. ¿Qué pasa con las muletillas? ¿Cuál usted diría cuando alguien hay que fijarse mucho en cuando uno dice, cuando le hacen una pregunta, tal vez. Eso también se refleja de forma negativa en una entrevista. El tema de las muletillas, a menos que sea una posición, por ejemplo, si yo estoy evaluando a un relacionador público o una persona para una posición de relaciones públicas o de comunicación, sí se puede tomar en cuenta. Pero es entendible, nosotros los reclutadores entendemos que el enfrentar, por llamarlo de alguna manera, una entrevista laboral puede causar algún nivel de estrés y tensión y por ende es válido, las muletillas. Es válido dejarle pasar una que otra, pero no podemos ser tan insistentes. Si yo veo que la persona es insegura, que también es otra de las recomendaciones, tenemos que mostrarnos seguros porque las empresas quieren candidatos seguros, quieren empleados que sean comunicadores fuertes, personas que tengan capacidad de persuasión. Aunque su puesto no sea para hablar con otras personas. Exacto. La comunicación, las relaciones humanas, el servicio al cliente, la interacción, esa capacidad de poder asociarse, son competencias socioemocionales que los reclutadores observamos en la entrevista. O sea que la muletilla es manejable dentro del contexto de los nervios de la entrevista, pero no es tan penable, o sea, no quita tantos puntos en el proceso de la entrevista. Conversamos con Rafael de Peña, experto en gestión de talento humano, y en el día de hoy lo hemos dedicado a la gente que está sin empleo y que debe, para conseguirlo, enfrentarse a una entrevista laboral. Usted decía, Rafael, que el lenguaje corporal es básico para esto. ¿Cuáles son los ademanes o parte del lenguaje visual corporal que no debe hacerse en una entrevista? Correcto, uno no puede inclinarse hacia adelante o hacia atrás mucho, que pasa muchas veces por los nervios. Hay personas que mueven una pierna. Yo. Eso también es no recomendable. Otras personas usan mucho las muletillas, como señalaba Vicente, levantan mucho las manos. Se puede usar las manos, pero de manera moderada, en posición normal. Sí, frente a tu pecho. Exacto. Que no pase mucho. Hay gente que le da comezón. Exactamente. Mirar hacia los lados. Siempre es importante contacto visual, mantenerte lo más relajado posible. El relajarse te lo va a permitir investigar sobre la empresa, conocer tu currículum vitae y ensayar. Esa es la última recomendación. La mejor manera de tú poder pasar exitosamente una entrevista laboral es haciendo 4 cosas muy importantes. Practicar, practicar, practicar y practicar. Y sobre todo, Rafael, usted debe
usted debe buscar un empleo que se ajuste a sus capacidades. Claro, así es. Porque si usted no es periodista, no busque ser periodista. Si usted no es administrador, no busque ser administrador. Ajuste sus capacidades a las entrevistas y a las oportunidades de empleo que están en el mercado. Sí, por eso muchas personas dicen... Porque estoy sin empleo, yo trabajo cualquier cosa. Yo hago de todo. Yo mando mucho currículum, señor Rafael. ¿Por qué que no me llaman? No me han querido personas. Lo que pasa es que tenemos que entender que la vacante que está disponible de repente no aplica para tu currículum. Tu perfil curricular no aplica y por ende no te llama. Tú sabes que esa frase, yo hago de todo, yo pongo tú sabes que yo la encuentro extremadamente negativa. Sí. Porque siempre le da la impresión de que tú le estás diciendo al empleador que te busque qué hacer. Correcto. En vez de tú de ofrecerle lo que tú puedas hacer. Exactamente. Es no recomendable decir eso. Bueno, pues hay que dejar más material para la próxima entrega, Rafael. Así es. Claro, ya hemos llegado a la parte final de esta interesante entrevista. Espero que ustedes hayan anotado los puntos que a ustedes lo hayan tenido como un poco dudosos, pero el que está sin empleo siempre tiene que buscar la oportunidad para entrar al mercado laboral. Seguridad y buscar el empleo que se ajuste a su hoja de vida. Vamos a una pausa comercial y retornamos con mucho más en esto a nivel Carrosario más cerca. A nivel Carrosario más cerca.